Muchísimas gracias, Nadine. Bienvenidos a todos a Oros con respecto al tema de educación con perspectiva de género, con contextos africanos y latinoamericanos. Estoy realmente feliz de verlos a todos acá. Es fantástico. Tenemos gente de muchos países diferentes. No tengo una visión general ahora, pero creo que van a tener la posibilidad durante las próximas 2 horas de encontrarse con colegas también nuevos que estén trabajando en acceso a la educación de calidad en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Beatriz Schulter, soy directora de la RC Suisse de Educación y Cooperación Internacional. Somos Nadine y yo quien estamos en el back office. Ya nos conocen acá en Resi, les hemos estado dando todo el apoyo, pero Resi es mucho, mucho más, mucha gente más que solo Nadine y yo. Son 30 organizaciones miembros y miembros individuales, todos trabajando en el ámbito de la educación y de la cooperación internacional. Y hoy OROS ha sido propuesto y preparado por nuestro grupo de trabajo Teacher Training for Quality Education. Así que es un grupo de trabajo y creo que sea también este el motivo por el que hoy vamos a tener 3 inputs diferentes sobre este tema tan importante, presentando este tema desde aspectos, contextos y perspectivas diferentes. Estoy muy feliz de poder tratar el tema sobre enseñar desde la perspectiva de género. Y lo que quisiera subrayar para todos nosotros acá es que sí, vamos a tener presentaciones y van a aprender de los colegas que han preparado las presentaciones de sus experiencias, de su trabajo y de sus investigaciones. Pero lo que es muy importante para nosotros en Oros es asegurarnos de que estén inspirados para pensar, para hacer preguntas, para contribuir desde sus propias experiencias. Esta es realmente la idea de estos webinarios, que son un espacio abierto. Y proponemos un programa que pueda facilitar esto un poquito, aunque solo tengamos 2 horas. Pero bueno, me da mucha curiosidad ver cómo vamos a lograr hacer esto, porque también hoy vamos a tener por primera vez 2 idiomas para hacer oros. Así que desde ya quisiera agradecer a Patricia Vega por la interpretación. Por supuesto, Patricia nos va a dejar saber cuándo estamos yendo demasiado rápido, como siempre. Bueno, así que tomémonos el tiempo para aprender de los demás, para preguntarnos preguntas. Esto es realmente un espacio abierto. ¿Listas? Y estoy segura que Lisette está lista con su presentación. Así que Lisette es de Terre des Hommes, coordinadora nacional de Perú, y nos va a presentar una investigación muy interesante sobre la masculinidad. Así que estoy muy contenta de poder escuchar lo que tiene para contarnos. Y le dejo así la palabra. En base en el trabajo que yo realizo y que realizamos en Terra de Sol Suisse, consideramos el género como un enfoque transversal también para la educación y para la educación para el desarrollo sostenible. Está la diapositiva, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes que hemos hablado en sus expectativas es aprender un poco de los conceptos. Yo voy a hablar muy rápido porque son 5 minutos, entonces es un desafío bien importante hablarlo. Entonces voy a hablar sobre cómo es tan importante trabajar, también investigar, estudiar, pero también trabajar sobre las masculinidades, ya que esto se encuentra vinculado directamente hacia la violencia entre las mujeres y hacia la inequidad de los géneros. Entre esos se encuentran, por supuesto, el mandato del capital masculino, y esos mandatos se dan de acuerdo a lo que la sociedad impone, ¿no? A los valores sociales, culturales, que le dicen a los hombres cómo deben ser hombres, ¿no? Y estos están vinculados al rechazo del mundo femenino, a la violencia, a mostrar en todo momento una virilidad, ¿no? Una virilidad sexual, por eso está también ahí
prácticas sexuales, que estas prácticas sexuales, en una investigación realizada por nosotros también hace un par de años, está vinculada muy fuerte en los mandatos del capital masculino. Quiere decir que es un centro muy importante en las prácticas sexuales, el ejercicio de la actividad sexual en los hombres principalmente, y esto incluye inclusive hasta prácticas violentas, ¿no? Hacia el abuso del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y estos mandatos del capital masculino atraviesan, por eso ven círculos ahí, atraviesan formas de pensar, sentir y actuar de los hombres. El cuerpo de los hombres está atravesado por estos mandatos del capital masculino, que implica también rudeza, un desempeño heterosexual, ¿no? Que están con pautas de crianza que han sido formados y que son sostenidos por la sociedad, por una sociedad patriarcal, por eso ven el patriarcado ahí como una forma de subordinación y sometimiento del cuerpo de las mujeres, pero que también ubica, posiciona a los hombres en ese ejercicio de poder, ¿no? Les otorga a los hombres un prestigio, un honor, y aquí es donde vamos a hablar un poquito, ya que dijeron los conceptos de homosociabilidad. ¿Hasta quiénes tienen que demostrar los hombres cómo deben ser hombres? Principalmente a la sociedad, pero principalmente a sus pares, a otros hombres, porque ellos constantemente se evalúan, hay un escrutinio constante de ellos para que no se salgan de esos mandatos masculinos. Entonces, por eso hablamos de un disciplinamiento del cuerpo de los hombres, y esta construcción de la masculinidad se hace a través de instancias socializadoras. Hay otras instancias, pero las principales son la familia, la escuela y la comunidad. Y la comunidad, en la comunidad pues es amplia, ¿no? Aquí vamos a encontrar la comunidad, también instancias religiosas, los medios de comunicación, por supuesto, sus propios amigos, pares y otros también, que son los que transmiten, los que reproducen y reproducen estas prácticas masculinas hegemónicas violentas, ¿no? Patriarcales, y es un tema de aprendizaje de cómo debe ser hombre, y los hombres en el estudio realizado sobre masculinidades que realizamos, mencionan que no hay forma de esquivarlas, ¿no? Que es un mandato que atraviesa y que así es que deben ser los hombres. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Es que se puede? ¿Sí? Entonces sigo hablando. ¿Sí? Ah, ok. Entonces vemos también que frente a ese ejercicio, esa forma de aprendizaje en el 2021 en el Perú, hemos tenido, como les decía, eso recae principalmente hacia el rechazo al mundo femenino y hacia la violencia y un ejercicio de violencia hacia las mujeres, ¿no? Al cuerpo de las mujeres. Vemos unas cifras alarmantes de situación de feminicidios y desapariciones de mujeres, en mayoría de ellas niñas y adolescentes. No voy a repetir las cifras porque quiero ir a la diapositiva sobre la pedagogía, los docentes. Los casos de violencia sexual, si ven en la cantidad, casi 93% de esos casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes corresponde a niñas y adolescentes. Denuncias sobre trata, delito de trata de personas, que nosotros trabajamos en Perú mucho el tema de trata también, según reportes tanto del Ministerio de la Mujer como de la Policía Nacional, y tenemos también que también son menores de edad, es decir, la violencia de género tiene rostro de mujer, y en el Perú de niñas y adolescentes y jóvenes principalmente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, es el corazón de la propuesta de ahora, de mi presentación, educar para formar masculinidades igualitarias, respetuosas, equitativas. Nosotros conocemos que es importante empoderar a las mujeres, por supuesto que sí, no hay que quitar una cosa de la otra, pero no es suficiente, porque quienes son, según las estadísticas, la mayoría de los agresores y que ejercen esta masculinidad violenta los agresores son varones, son hombres. Entonces se hace necesario también trabajar con ellos para desmontar estos mandatos masculinos hegemónicos y sean más igualitarios, más respetuosos. Para ello es importantísimo y clave entonces incluir en el currículo educativo esta sensibilización, análisis, pensamiento y juicio crítico de sus propias representaciones, narrativas, imaginarios, ¿no? De cómo han construido sus identidades, cómo han construido sus identidades masculinas, los hombres y las mujeres que legitiman, ¿no? Estos privilegios masculinos y el ejercicio de la violencia. Para ellos hay que empoderar a la generación de adolescentes y de jóvenes para que actúen como agentes de cambio, ¿no? Para que actúen con una equidad de género, sin violencia,
Para ello también es importante entonces que realicen acciones, o sea, desde el currículo educativo, desde el trabajo con los docentes, que realicen acciones hacia esas instancias socializadoras. ¿Qué quiere decir? Que realizan acciones en su familia, en su escuela, en su comunidad para desmontar estos estereotipos, estos mitos y estos ejercicios de violencia desde los propios varones, ¿no? Que puedan replicar esta situación. Es por eso se habló también, yo mencioné también que la sexualidad es un punto clave en el ejercicio de la virilidad, en el ejercicio de ser hombre, ¿no? De fomentar, de promover el ser hombre en las masculinidades, y por eso es tan importante además trabajar, implementar la educación sexual integral para formar eh, masculinidades respetuosas, igualitarias, ¿no? Afectivas también, con un conocimiento y un juicio crítico de esto. Si vemos en la siguiente, entonces nosotros desde Terra del Sol Suisse también estamos trabajando una caja de herramientas, precisamente está en construcción aún, ese es Varones Adolescentes Agentes de Cambio, ¿no? Es una caja de herramientas para el fomento de masculinidades igualitarias para la prevención de violencia de género, cual tiene estos objetivos de brindar recursos didácticos a los docentes, por supuesto lúdicos también, para promover reflexiones críticas, cambios de actitudes, esas creencias, esos imaginarios, esos mandatos masculinos, ¿no? Desmontarlos y ser más igualitarios. También proporcionar también recursos conceptuales, porque también tenemos que hablar de la parte teórica para la enseñanza pedagógica, para guiar las reflexiones con los docentes y también a la vez ellos con los estudiantes, ¿no? Y por supuesto, como dije, que ellos puedan tomar acción, sean agentes de cambio, y eso quiere decir que realicen una formación que les permita tomar acción en esas instancias socializadoras que precisamente son los que reproducen y producen los mandatos masculinos, contribuir a su involucramiento. Está en construcción son 9 sesiones, identificando los roles y estereotipos de género, como hemos visto, cómo hemos aprendido a ser hombres para deconstruir estas identidades que se hacen violentas, ¿no? Liberarse también de los mandatos masculinos, las expectativas que tienen de las mujeres, el amor romántico, pero no el amor romántico generalizando que el amor romántico es negativo, sino que el amor romántico, el que todo lo puede y todo lo soporta, ese amor violento, romántico, esos mitos que existen, precisamente ir trabajando y que ellos puedan tener un juicio crítico sobre eso, la violencia de género y también el tema de la homofobia, porque sabemos que existe el bullying homofóbico en las escuelas y habíamos hablado del rechazo al mundo femenino, ¿no? Que no solamente es a las mujeres, sino hacia otras identidades también. Entonces también para que sean respetuosas y superar esta presión del grupo masculino, como habíamos hablado de la homosociabilidad, donde se evalúan, ¿no? Que de cómo tienen que ser hombres y masculinidades igualitarias. Entonces, creemos firmemente, entonces, que los docentes para eso, para trabajar, es un desafío grande, trabajar con los docentes varones para que ellos mismos sean formados para desmontar sus propias masculinidades, de sus propios conocimientos, actitudes y prácticas, y así puedan después enseñar a sus estudiantes a estas cajas de herramientas con estos valores cambia, digamos, con unas masculinidades más equitativas e igualitarias. Entonces, finalmente, consideradas como un abordaje temprano, de manera crítica, con respecto a los estereotipos de la masculinidad, va a permitir vínculos más saludables, va a permitir que se pueda reflexionar sobre el consentimiento como algo importante, por ejemplo, para no el ejercicio de la violencia sexual y otros tipos de violencia, de reciprocidad, donde se pueda reconocer los varones a los femeninos como pares, ¿no? Y como semejantes, a construir relaciones sin jerarquía, pero al mismo tiempo va a permitir que los propios hombres que están cruzados y que están atravesados por este tipo de mandatos puedan expresarse también de manera libre, autónoma, saludable, sin verse con esa presión de acatar estos mandatos masculinos que finalmente consolidan una masculinidad y que puede construir una identidad diferente, igualitaria y sin violencia. Muchas gracias y espero haber resumido en tan corto tiempo esta parte, pero gracias aquí en las fotografías del trabajo que realizamos en quechua añay, gracias, thank you. Bueno, tengan sus notas, hemos terminado el minuto, pero ahora vamos a pasar a la próxima presentación. Y tenemos a Sibyl Gens-Kökling de Train the Trainers, quien nos va a hablar
Y bueno, vamos a dejar que sea Sibyl quien nos cuente. Hola a todos. Beatriz, pueden pasar directamente a la próxima diapositiva. Lo que voy a hablarles hoy es un programa que llegó durante una formación a profesores. Esto es algo que tomé de la Asociación de Maestros de Berna y querían mover su programa de escuela primaria a secundaria, entonces en Tanzania. Como pueden ver acá, en estas dos escuelas o en estos dos distritos escolares, los maestros que organizaban la Semana de las Mujeres, hablando sobre científicas, escritoras, etcétera. Pero luego, próxima, dijeron, bueno, en realidad tenemos otras cuestiones también que tienen que ver con los géneros, los roles, el rol de las mujeres, el rol de los varones, como también hemos escuchado que nos contaba Lisette hace unos segundos. Y es- eran desarrollos que asustaban bastantes, porque esta es la escuela más grande del distrito y tenía unos 1.500 jóvenes en la escuela y más o menos 900 de ellos en la escuela donde viven. Y sucedían acosos en estas escuelas, eran internados, las niñas no estaban seguras en estos internados, algunas maestras también pedían favores, etcétera, etcétera. Entonces esto se volvió un problema aún mayor y los trabajadores sociales, los profesores y yo nos juntamos para ver qué podíamos hacer. Y también hubo una delegación de estudiantes de unos 15 a 18 años de edad. Podemos pasar a la próxima, que también estaba en este grupo, y decidían cuál podría ser el mejor enfoque. Entonces tenemos un programa que esté fuera de la clase porque los estudiantes decían, no quiero realmente hablar con mis profesores sobre estos temas. Ya es difícil si tengo que informar sobre un incidente, pero no quiero realmente hablar con una maestra, quizás un maestro de otro género. Entonces pensamos, bueno, vamos a sacar esto de la clase. Y otra cosa en la que nos centramos fue también la identidad de género y los roles de género. ¿Qué significa ser un hombre? Y la tercera cuestión fue que buscamos programas que ya existieran, porque los maestros simplemente no tenían los recursos para desarrollar nuevas cosas. Entonces, encontramos dos cosas, si podemos pasar a la próxima. El primero era un formador independiente que había empezado a enseñar autodefensa a las niñas y llegó a unir todo esto. Trabaja en un sistema de paraguas, forma a los formadores y luego ellos forman a los niños y niñas. Y es realmente muy importante poder tener el aspecto físico porque a las niñas se les enseña a ser respetuosas, silenciosas, respetuosas particularmente de los hombres e incluso de sus compañeros estudiantes. Entonces, lo primero que el formador dijo fue, tenemos que enseñar a estas niñas a gritar, a hacer que se las pueda escuchar y a enseñarles que se les permite gritar y que tienen permiso para hacerlo. Entonces luego pasan a la formación de autodefensa porque tenían en realidad miedo de que los muchachos en sus grupos mm,
pudieran volverse aún más fuertes, pudieran ser más violentos y ellas sentirse abrumadas. Entonces les gustó mucho la formación física que hicieron y después de esto, y durante la formación física, hay mucha discusión sobre roles de género. La formación se llamaba Peace is a Decision. La paz es una decisión. Y esta es una formación en la que también hablamos sobre violencia, hablamos sobre controlar los impulsos, hablamos sobre sentimientos, sobre paz y qué significa ser un hombre. Elegir ser un buen hombre significa, podemos ir a la próxima. Esto va más o menos en la misma dirección de lo que nos estaba diciendo un poco Lisette, con la diferencia de que es una iniciativa africana. Es una iniciativa regional de apoyo psicosocial que organiza este programa y las escuelas pueden utilizarlo y al principio también nos ayudaron con formadores. Y si vamos a la próxima diapositiva, este es el tipo de trabajo que hacen. Estos son ejemplos prácticos. Sí, sí veo la pregunta. A los muchachos los forman en la paz, mientras que a las mujeres las forman en autodefensa. Sí, esto suena bastante irónico. Pero al final, cuando todo se une, van a ver que tiene sentido. Porque esta paz es una decisión, es, digamos, un título para este taller en el que, si vamos a la próxima diapositiva y a la próxima aún, van a ver que tiene mucho que ver con encontrar la propia identidad, con saber quiénes somos. Y luego, puedo tomar esta pregunta, ¿por qué no se los forma juntos? Dicen la pregunta en el chat. Bueno, porque no querían, habían solicitado específicamente tener formaciones separadas. Y una vez que habían hecho todas estas formaciones en forma separada, vuelven a unirse cuando empiezan a hablar también sobre identidades de género, sobre la separación de esta identidad binaria. Creo que ya he terminado mi tiempo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Me da mucha curiosidad saber qué han escrito en sus notas, pero las vamos a compartir luego. Ahora vamos a pasar a la tercera presentación, así que otro punto de vista muy rico, Cristina Garula, que es educadora, especialista en educación con Enfant du Monde. Veamos qué tiene para presentarnos Cristina, le dejamos la palabra. Bueno, voy a compartir con ustedes mi experiencia en el proceso de concepción de una secuencia didáctica sobre el tema de la pubertad y la menstruación para un programa en el Chad. Voy a identificar las diferentes estrategias que guiaron el proceso y voy a intentar reflexionar sobre las limitaciones que emergen cuando no se tienen herramientas conceptuales para abordar las cuestiones de género. Próxima, por favor. La decisión de hacer una secuencia didáctica sobre la pubertad surgió al identificar que un gran número de niñas abandonaron la escuela en el momento en el que llegaba la menstruación. Se realizó un diagnóstico en la región de Moyen-Chari, en Chad, para delimitar el problema, intentando identificar cuáles eran las necesidades educativas que se necesitaban y para poder determinar el contenido del material didáctico. Por ejemplo, se observó que en la región de Moyen-Chari
no se habla sobre el sangrado menstrual ni cómo manejarlo con las niñas, que los hombres deben ser protegidos de las mujeres durante la menstruación. Entonces está prohibido cocinar para ellos en los días de sangrado y que una vez que la niña se vuelve mujer, se considera que no debe ir a la escuela. Próxima, por favor. Como necesidades educativas, se determinó la importancia de enseñar a los jóvenes sobre los cambios que están viviendo y sobre las diferencias entre lo que le sucede a un niño y lo que le sucede a una niña. Igualmente, se consideró el conocimiento práctico el ciclo menstrual a través de un calendario para poder prepararse adecuadamente a la llegada de la menstruación. Próxima, por favor. El proceso de diseño de la secuencia de el material se realizó con formadores de profesores de distintas regiones del Chad, Burkina Faso, Níger y Benín. El contenido se determinó durante los seminarios en el marco de un máster en la Universidad de Abomey-Calavi. Durante los intercambios surgieron diferentes representaciones sobre la menstruación en sus propias culturas. En el material de formación, uno de los talleres de esta secuencia didáctica contiene actividades para que los niños y las niñas reflexionen sobre las propias representaciones de la menstruación y de sus comunidades en Chad, sobre otras representaciones de la menstruación en regiones del mundo y sobre las representaciones científicas de la menstruación. Dentro del proceso de escritura de la secuencia, discutimos también sobre cómo representar el cuerpo de las mujeres, de las niñas y de los niños, pensando también que este material será utilizado en diferentes regiones del país. Próxima. Una colega de nuestra organización, experta en cuestiones de género, hizo un análisis del material que le permitió llamar a la atención algunos puntos acerca de lo que se dice y no se dice sobre niñas o niños y la posibilidad de explotar el contenido con miras a favorecer no solo las necesidades prácticas, sino también los intereses estratégicos. Por ejemplo, la colega identificó que estaba escrito en el material de formación que para el hombre la erección es mantenida durante el placer sexual, mientras que el placer no se menciona en el caso de las mujeres. Igualmente nos señaló que se hubiera podido utilizar el hecho de dar acceso a información sobre cambios en el cuerpo para poder empoderar y concientizar a niños y a niñas sobre sí mismos y sobre su relación con las dinámicas de género en sus comunidades. Gracias por su atención. Sí, tenemos algunos temas que son similares o que hayamos tomado de los presentadores. Entonces, tenemos ¿cuál es el rol de los padres y de la comunidad acá en verde? Luego, una pregunta similar, ¿cómo tratar con los padres y con los profesores? Que están relacionadas, no son exactamente lo mismo, pero sí están relacionadas. Luego tenemos hay oponentes, hay gente que esté contra cambiar las cosas, que pueda estar en el poder. También podría tener mucho que ver con cómo trabajar con la comunidad y los padres. O esta que dice cómo viene percibido por la comunidad. Alguien está poniendo las cosas en orden, así que muchas gracias por estar moviendo el Jamboard por mí. Esta era una pregunta que tuvimos antes en el chat. ¿Por qué hubo grupos separados? Porque los niños y las niñas tienen que intercambiar juntos. Sibyl ya se refirió a esto al final de su presentación. Y
Me gustaría sugerir que nos tomáramos unos minutos ahora para escuchar a los tres oradores con respecto a la involucración de las comunidades, de los padres o grupos o individuos que pueda que se opongan sobre estos temas o que quieran, o estas cuestiones de desafiar las relaciones de poder. Veo a entonces a Lisette, a Sibyl y a Cristina. Si quieren compartir una reflexión al respecto sobre esta pregunta específica. Con respecto a los padres, sí, estamos hablando como el tema amplio de cómo involucrar a los padres, cuál es el rol de los padres, también las comunidades y la relación también sobre cómo estas opiniones opuestas y cómo tratar esto y las relaciones de poder. Lisette, Sí, Cristina. aquí estoy, sí. Sí, entiendo que la pregunta está vinculada a cómo trabajar con los padres y la comunidad, ¿verdad? Estas relaciones de poder, este ejercicio de inequidades entre los géneros. Bueno, es un desafío súper grande, ¿no? Por el tema cultural y por el tema histórico, ¿no? Es un desafío súper grande trabajar porque los seres humanos, todos hemos crecido con diferentes tipos de formas de ser mujer o formas de ser hombre, por ejemplo, el ejercicio, los roles, los estereotipos. Entonces tenemos toda una carga histórica y cultural, ¿no? Entonces, pero sí se puede realizar a través de sensibilizaciones. Yo creo que hay que hacer estrategias, ¿no? No podemos decirles directamente a los padres, ustedes, madres o cuidadores, ustedes son unos violentos, vamos a cambiarlos, ¿no? Porque la gente en general se siente como ofendida, ¿no? Y no es como un ejercicio de realizarlo así tan bruscamente. Y además, claro, sabemos que hay normatividad, por ejemplo, que aquí hay normatividad algunos tipos de ejercicios, sobre todo en el tema de violencia hacia los hijos cuando se trata, ¿no? Hay normatividad para trabajar la educación sexual integral, acá en Perú, por ejemplo, pero igual hay todo un abordaje de grupos conservadores que no quieren trabajar porque piensan, pues, ¿no? De que esto va a promover más bien relaciones, prácticas sexuales tempranas, embarazos adolescentes, y también piensan que el cuidado, el castigo físico humillante es adecuado. Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? ¿Cómo trabajar desde su rol protector? Desde ahí motivaría yo a trabajar, motivarme con las experiencias salen mejor, ¿no? Diciéndoles cómo queremos que nuestros hijos, nuestras hijas nos recuerden, ¿no? Como qué padre o qué madre o qué cuidador quiero ser, cómo quisiera yo que me hubiesen tratado cuando era niño o niña. Entonces, desde sus propias sensibilidades, ¿no? Antes de decirles que son violentadores, por ejemplo, ¿no? En otro tema con la comunidad, también dándoles mensajes, trabajar tal vez con los medios de comunicación locales también, ¿no? La radio comunitaria funciona muy bien para sensibilizar, para hacer conocer, por ejemplo, tener con las autoridades locales, con las instituciones, los establecimientos de salud, puestos de salud, las iglesias también, ¿por qué no? Y ir trabajando acerca de estos marcos, ir concientizando, por supuesto, con autoridades, organizaciones sociales de base, poco a poco, ir desmontando estos estereotipos, pero otra vez desde un propio cambio de cómo, por ejemplo, en líderes comunitarios, cómo yo ejerzo un liderazgo que puede ser bien para la sociedad, que fomenta un bien común, desde ahí, ¿no? No diciéndoles generalmente líderes libres de violencia, o generalmente así, porque a veces no funciona por el tema cultural o sociocultural. Yo lo dejaría ahí para que también mis otros colegas pudieran mencionar algunos aspectos. Muchas gracias, Lisette. Sibila, Cristina, ¿les gustaría añadir algo? Sí, bueno, hay algo que los distritos escolares más grandes, como decía, como por ejemplo un internado, no hay tantos padres presentes, pero lo bueno es que las comunidades tomaron estos temas y dijeron, bueno, creo que necesitamos hacer algo. Entonces,
los mayores lo tomaron y han tenido sesiones durante las cuales han discutido sobre problemas de violencia. Comenzaron con eso, porque también hay bastante violencia en las escuelas aún, a los niños que se les golpea, a los jóvenes se les golpea. Pero, por supuesto, estuvimos muy felices de hacer participar a la comunidad y ver cómo lo toman. Pero en realidad este es otro nivel. Este es un nivel de sociedad que va más allá del objetivo de este proyecto. Lo que queríamos lograr era, bueno, no nosotros, pero los jóvenes que sepan que tienen una elección, que pueden elegir cuál puede ser su rol, cuál es su identidad de género y hablamos mucho sobre estereotipos, etcétera, etcétera, cómo no promoverlos. Entonces, este es el punto, que ellos sepan que tienen elección. Tengo elección, tengo el derecho de elegir y que sean sus actitudes, porque estos son jóvenes, adolescentes, y sus propias actitudes y sus propias sensaciones de sí mismos, sus propios valores también los van a ayudar a cambiar las actitudes de sus padres. Entonces, este es un enfoque indirecto el que tomamos al trabajar con los padres. Quizás Cristina también quisiera añadir algo. Sí, gracias. Nuestro enfoque es intentar llegar desde la escuela, porque el material que nosotros creamos es para la escuela primaria. Entonces, en el material de aprendizaje, los jóvenes van a aprender sobre todo este contenido con el objetivo principal de hacer un proyecto. Y el proyecto luego viene compartido con la comunidad. Entonces, todo el proceso de aprendizaje será compartido con la comunidad, haciendo brochures, folletos o una obra de teatro o diferentes apoyos de comunicación para poder compartir con los padres y con la comunidad qué es lo que han aprendido. Así que esta es la estrategia para trabajar con las comunidades y con los padres. No solo con respecto al género, sino con respecto a todos los tipos de problemas que en diferentes regiones en las que trabajamos enfrentan las comunidades. Así que esta es la manera en la que intentamos hacer que los niños sean los vectores del cambio en la comunidad. Muchísimas gracias a todas y también por haber sido tan concisas y haber dado los puntos principales que han surgido durante sus discusiones. Y por, bueno, haber comprendido que no podemos ir en profundidad porque hemos terminado el tiempo. El tema, bueno, seguramente no ha terminado. Necesitamos más tiempo para todas las discusiones que tenemos. Y quisiera invitarlos ahora a utilizar el chat para escribir cualquier otra cosa que quizás no han podido decir en el resumen o una pregunta que tenían. Vamos a juntar todos estos comentarios y van a formar parte del informe. También van a volver a el grupo de Teachers Training for Education que ha organizado este tema tan importante, este taller, y pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas o ideas de lo que han aprendido de esta discusión de hoy, de este taller, y voy a seguir hablando y agradeciendo a todos los que han estado involucrados en la preparación y en la facilitación del OROS de hoy.
Bueno, quisiera comenzar agradeciendo a Nadine, que ha hecho un gran trabajo para preparar, moderar, informar y haciendo toda la parte técnica y el contenido de hoy. Muchísimas gracias, Nadine, por esto. Luego quisiera también agradecer a Anne, quien es el representante del grupo de trabajo. También la han visto, que ha estado co-moderando el Oros y también ha dado muchos inputs de la discusión. Muchísimas gracias a Lisette por su excelente presentación y sobre el trabajo que han hecho en Perú, en Terre des Hommes. Muchas gracias a Cristina de Enfant du Monde por este enfoque muy interesante, enseñar matemática y sensibilidad y perspectiva de género. Qué interesante. Muchísimas gracias por haberlo compartido, Sibyl. Muchísimas gracias por tu excelente presentación. Y ¿de quién me he olvidado? Anaí. Muchísimas gracias. Es una miembro del grupo de trabajo y ha estado ayudándonos para preparar este oros. ¿A quién me he olvidado? Bueno, todos los participantes, por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde todo el mundo, por haber compartido sus experiencias, sus preguntas. Y no se olviden de añadir todo en el chat. Van a saber sobre nosotros dentro de poco con las solicitudes de pedirles un feedback, sus comentarios sobre el oros de hoy. También van a recibir un informe más tarde. Ah, no, y me he olvidado de Patricia. Muchísimas gracias a Patricia por la interpretación. Y gracias a ti, Beatriz, como directora de RECI, por haber estado involucrada en toda la preparación. Muchísimas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias a todos por haber estado acá.